empezando esta parte que ya habíamos platicado pues de la entrevista, me gustaría que me platicaras un poquito algo de tu experiencia, de tu currículum, cómo es dentro de la asociación civil. Bueno, trabajamos con adulto mayor, principalmente con personas con depresión porque su familia los hace a un lado, o sea, lo ven meramente como objetos. No, ya no toman Esta parte de la violencia, ¿no? Sí. Y también con jóvenes que tienen algún tipo de adicciones. Trabajamos prevención, tratamiento ya dentro de las adicciones. Y para ti, por ejemplo, ¿cuáles han sido los principales problemas a los que como psicólogo social se enfrentan? La renuencia de la población a abordar problemas de adicción o padres que enfrentan ese tipo de problemas con sus hijos, a veces prefieren ver o hacer de cuenta que no pasa nada. Les digo, finalmente es un problema, ¿no? Y dentro de estos problemas, por ejemplo, ¿cómo influye la psicología social dentro de los marcos, dentro de una comunidad? ¿Cómo se maneja? Bueno, principalmente en psicología social a lo que se enfoca es hacer investigación de campo, el comportamiento de los individuos, qué es lo que está afectando determinada población, se pueden aplicar pruebas para hacer un estudio. Métodos experimentales, por decirlo así. Sí. Y, por ejemplo, bajo tu punto de vista, ¿tú consideras que la psicología social en la actualidad ha dejado de tener una participación importante mayor o menor en comparación con otras áreas o con otras disciplinas de la psicología? Quizás sí tiene participación igual que las otras. Quizás aquí el problema es que no se da tanto a conocer como otras disciplinas. No tiene tanta promoción. ¿Sería esa cuestión la promoción? Sí. La psicología social dentro de los cambios y problemáticas sociales, ¿cómo participa? Pues como lo mencionaba anteriormente, haciendo investigación, dependiendo qué quiero obtener, si determinada población, elegir no sé, 30, 40 personas para investigar qué tipo de problemática se está dando, pues de violencia, pues de adicción, dependiendo qué quiero obtener. Y por ejemplo, ¿en qué disciplinas consideras tú que la psicología social podría tener mayor influencia? En la comunidad, investigando el comportamiento de los individuos, principalmente enfocado a, bueno, ahorita lo que más está dando es violencia. Así es con este problema del bullying, ¿no? Que se está, bueno, y finalmente la violencia que se genera también en la familia, ¿no? Exactamente. Tú en tu experiencia, ¿cuáles han sido, pues, algún estudio que te hayas participado que te ha dejado alguna satisfacción como en esta área? Trabajar con personas, bueno, con adulto mayor, el cómo su estado de ánimo decae porque la familia los ignora y también el rechazo que los mismos jóvenes tienen a ese adulto mayor. A mí me encanta no sé, retomar la experiencia de vida de esas personas, obviamente abordándolo con respeto, porque sí hay mucho que aprender de esas personas. Y también siendo consciente de que todos vamos para allá. En algún momento seré un adulto mayor. Me gustaría tener otro panorama en cuanto al trato. ¿Cómo consideras tú, por ejemplo, que la psicología social pudiese ayudar a entender alguna problemática conductual en los sujetos dentro de un contexto social? Quizás sensibilizando a esa población. Obviamente sí oponer resistencia, entrar poco a poco y seguir trabajando. O sea, una vez que se implementa determinada técnica, continuarlo y hacer autosuficientes a esos individuos, porque uno como psicólogo social te inserta, pero no te quedas ahí de por vida, porque hay otros contextos. Y, por ejemplo, cuando un joven se decide o una persona se decide a acudir con un psicólogo, en este sentido, ¿cómo influye pues esta parte del psicólogo en su comportamiento? Pues
igual, o sea, brindando la información, abordar este problema con mayor sensibilidad, o sea, entender al sujeto, ponerse un poco en sus zapatos, no como crítica, sino tomar la parte positiva para poder trabajar con ellos. Por ejemplo, en este contexto social, el psicólogo como tal, valga la redundancia, el psicólogo social sí tiene una participación importante dentro de una comunidad, puede ser tan grande o tan pequeña. ¿Qué pasa cuando el joven no se identifica con ese grupo? O tú como psicólogo o dentro del área de la psicología social, ¿cómo abordan ustedes esta problemática? Pues buscar otras formas de cómo llegar, brindar la información nuevamente, sensibilizarlo. De alguna manera hacer que tome conciencia, tal vez dando pláticas, a través de amigos que tenga, para insertarlo dentro de la problemática y de ahí empezar a poder trabajar. Sacarlo, más bien dicho, ¿no? Sería sacarlo. Pero por ejemplo, esas conductas son influenciadas por... ¿Tú a qué otras cosas consideras que puedan ser influenciadas las conductas del individuo en cualquier contexto social? Bueno, influye mucho la familia, que es de donde parte la educación y es como base, otras serían los profesores y el contexto. O sea, todo influye en cuanto a qué le sucede al sujeto. No solo es familia o no solo es individual. Y en este contexto de estructuras sociales, por ejemplo, el psicólogo social aborda así problemáticas específicas, fenómenos específicos, ¿Sí? ¿cómo cuáles? Por ejemplo, si un individuo tiene problemas de adicción, hay que ir atrás de la historia de vida del sujeto, el por qué se está dando o qué lo lleva al consumo. A esa conducta. A esa conducta. Y nuevamente menciono, influye mucho tanto la familia como el contexto, la sociedad, para ese comportamiento. De una forma transculturalmente, ¿cómo influyen estos cambios, estas nuevas culturas que van teniendo, pues, de alguna forma influencia, cómo afectan, pues, a la conducta de un joven? De muchas formas, por ejemplo, ahorita, por los avances tecnológicos, no digo que sea malo, sino dependiendo del uso que le des. La mayoría de los chicos, adolescentes, a veces traspasan lo que el padre sabe y el padre no sabe cómo manejar esa situación. Ahí entra la parte del psicólogo social en abordar esa problemática, guiándolo tal vez de alguna forma, si el sujeto lo permite, para que le dé un buen uso. La tecnología no es mala, es malo el uso que le damos. En la actualidad creemos, bueno, son muchos fenómenos los que podemos nosotros entender dentro de la psicología social. Sí, el comportamiento, las familias, el estatus económico. ¿Tú consideras como psicóloga social que en este sentido nos hemos ido deshumanizando de alguna forma a las conductas incorrectas, por decirlo así? Sí, de hecho actualmente, si no es que todos, la mayoría de las personas vivimos como muy deprisa. No disfrutamos de las pequeñas cosas que la vida nos da. Como que a veces parecemos robots, hacemos las cosas mecánicamente y nos olvidamos de buscar esa parte humana, de compartir, por ejemplo, con la familia, con los amigos, aunque sea un pequeño momento, es calidad de tiempo y de cantidad. Bueno, sí, o sea, y más el tipo de jóvenes que tienen ustedes aquí dentro y a las mamás, ¿no? Y sí, ¿qué tanto estos factores sociales de una mala influencia o del ámbito social en el que se desenvuelve un joven, cómo lo afecta en su conducta? Pues igual, un joven aprende por
imitación y es un poco conductista. Un niño de 3 años aprende observando a mamá y papá. Si mamá y papá viven mecánicamente, no hay una parte afectiva, el niño va a aprender eso. Obviamente en la vida adulta lo va a reflejar. De esa forma se va a relacionar. Sí. Pues bueno, Inés, a mí de verdad me da mucho gusto que nos hayas abierto las puertas. Si bien es cierto, afuera es totalmente diferente, ¿no? El trato, la relación social y humana que siempre se tiene. Te agradezco mucho a ti, al instituto, que nos hayan permitido pues un ratito de su tiempo, un pequeño espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ti.